Ok, vamos entonces a la clase número 11. Seguimos con el sacerdocio en el hogar. Estos son los tristes estos son los tristes casos, ejemplos y testimonios de hombres y líderes que descuidaron sus hogares por sus labores, incluyendo el ministerio. En cuanto a nuestras esposas, debemos tomar en cuenta que ellas son seres humanos con sentimientos y emociones que necesitan ser cultivadas o cultivados. No importa el tiempo que se tenga de casado, ellas necesitan oír de nosotros que las amamos, quieren sentirse tomadas en cuenta. Muchas de nuestras esposas se sienten usadas, utilizadas, se sienten objetos sexuales y las cachifas del hogar en ocasión las maltratamos física y verbalmente, no le damos el cuidado y amor que demandan las escrituras. En el matrimonio debe haber un amor y una entrega tal como lo expresó el apóstol Pablo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, 22 y 29. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3, 19. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la verdad, para que vuestras oraciones, no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Después de Dios está mi esposa. Nadie puede ocupar el lugar de ella. La felicidad más grande para una esposa no es el inmueble o lo amoblado que esté el hogar, el carro que le compraste, la cuenta bancaria que le aperturaste. Eso es parte de la felicidad, pero no es lo primero. El gozo más grande para una esposa es descubrir que ellas ocupan después de Dios el primer lugar en nuestras vidas. Es sentirse que son parte de nuestro ser y que forman parte de nuestro existir. Hay momentos como ministros y primeramente como esposos en la que he tenido que pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos por algunos errores que he cometido y he ganado más con esta aptitud que encerrarme en el orgullo y fragmentar el fundamento del hogar y llevarlo a la destrucción. A Raúl Velázquez, excelente escritor y maestro, en una ocasión me dijo: nunca podemos construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Y agregó: Dios está más interesado en tu hogar que en el ministerio que te ha dado. En una ocasión, la esposa de Ronald Shore le puso a escoger entre el ministerio y ella, y Ronald se quedó con ella, alegando que lo primero que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén fue un hogar, no un ministerio. En mi caso, si mi esposa me pone a escoger entre Dios y ella, me quedo con Dios, pero entre el ministerio y ella, me quedo con ella. El orden de prioridad es como sigue.
Dios en el primer lugar, y segundo, el hogar, y en tercer lugar, el ministerio. Ronald Short le oró a Dios y le dijo: Señor, mi esposa me puso a escoger entre ella o el ministerio, y yo me quedé con ella. Si tú quieres que te sirva, haz una de estas dos cosas: o te la llevas o te la mando, no, o la cambias. Y Dios le cambió, le hizo una gran guerrera de oración. Siempre he dicho que no, que uno de los obstáculos más grandes que el ministro tiene para desarrollar el ministerio es la esposa, cuando no se le ha revelado iluminado el ministerio que su esposo recibe de parte de Dios. Cuando suceden estos casos, debemos ser pacientes y esperar que Dios trate con ellas en lo personal, pero nunca dejes el hogar por causa de un ministerio. Dios nos ha confiado y conferido un don ministerial para la restauración de los hogares. ¿Por qué destruir el nuestro? Es la pregunta. El ministerio que Dios nos ha colocado es para restaurar hogares. Ahora, ¿por qué tenemos que exponer nuestro hogar? No es correcto, ¿verdad? Es algo que tiene que ver también que lo primero que toda pareja ha conseguido, en el caso del hombre es la dama y en el caso de la dama es el hombre. Entonces, entre ellos dos construyen el hogar. Luego vienen los hijos, y los hijos son una bendición. Pero los hijos pasan a ser un obstáculo cuando yo como padre le presto más atención a los hijos que a la madre de ellos, o viceversa. Eso es un error también, porque los hijos son prestados. Nacen, crecen, se enamoran y se van. De eso debemos estar muy claros. Se ha dado el caso de ministros que en forma descarada han abandonado su esposa sin ninguna razón y han vuelto a contraer matrimonio, y las razones que dan son: no la amo, no me gusta, no nos comprendemos. Mi pregunta es: ¿no me puede dar Dios amor, deseo y comprensión para mi esposa? ¿Por qué acudir a la separación? ¿Por qué no orarle a Dios para restaurar mi hogar? No te engañes, ten mucho cuidado. Una mala decisión puede marcar una tragedia para toda tu vida. Violencia doméstica producida por sacerdotes en el hogar. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores tales como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas, independientemente de su sexo. El maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de una o de un familiar, que hace vulnerable a la libertad de otra persona y que causa daño físico y psicológico. Cabe añadir que de forma unánime el término violencia es relacionado tanto a lo físico como a lo psicológico, considerándose penado en la ley terrenal, penales y espirituales como principio del reino de Dios. La violencia psicológica
conocida también como violencia emocional, es una forma de maltrato por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica, la intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio valor, difiere del maltrato físico, ya que este es sutil y es mucho más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener base en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los padres o familiares en la violencia infantil. La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otros miembros de la familia. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer, la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. En su mayoría siempre se ejerce por el más fuerte, física o económicamente dentro de la familia, causando temores e inseguridad, sintiéndose el agredido, intimidado, en lo cual en el ámbito emocional impide a la víctima a defenderse, entrando en un silencio, soportando todo maltrato, entrando en el terreno del masoquismo involuntario, con unos deseos internos de manifestar su defensa. Es este estado en el que la víctima cae es totalmente peligroso, por razones que a continuación voy a presentar, y ya se las decimos cuáles son. Un momentito. Ok. Es tanto el nivel de impotencia que la víctima siente por causa del maltrato interno y exagerado, que en algunos casos cae en el terreno del suicidio para de alguna forma librarse del asunto. En el caso de los infantes, muchos en su mayoría se tiran a la calle en total abandono para de alguna forma buscar una paz, aunque sea ficticia, que el ambiente fuera de su hogar le ofrece en el momento. En otro caso, los victimarios en su impotencia de defensa se revisten en una potencia feroz y agresiva que nace por una natural defensa, buscando la forma de defenderse de su agresor, causando una violencia bilateral, trayendo como resultado en algunos casos el homicidio de alguno de los agresores, producto de la defensa de quien por tiempo se sentía agredido. Por otro lado, la violencia en el hogar produce rupturas en la unión conyugal, desvirtuando el programa de Dios en relación a su propósito amado de lo más profundo de su ser en relación al matrimonio.
Acuérdate, Dios no puede ser burlado. Lo que siembras lo vas a cosechar. Cuida tu hogar como tu propia vida. Es parte esencial de tu vida y del ministerio. La unidad en el ejercicio del matrimonio. Efesios 4, 2 y 6. El término unidad viene del verbo notes, derivado del hein, que es el neutro de heins. Enote, hein, hens, eins, tienen las mismas características y valores del término griego koinonia. Juan 10:30, 15:52, 17:1 y 21, y Hechos 2:42, Romanos 12:4 y 5, y Gálatas 2:9. El equivalente del término koinonia en el español es comunión, que indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, sociedad, intimidad, distribución. La unidad es tan importante que Jesús le dedicó todo un capítulo en su oración a favor de ella en Juan 17. El objetivo de la oración es: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Observe que el centro de la oración es la unidad, vivir en unidad, es vivir en el carácter de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, porque ellos son uno, pero ese es un uno compuesto, porque siguen siendo tres. En cuanto a la unidad, debemos tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes para la unidad. Dios no quiere uniformidad. Dios no quiere uniformidad, Él quiere unidad. El conjunto de la deidad trabaja en la diversidad, pero en unidad. Es decir, ellos son diversos en las acciones, pero uno en las intenciones. En 1 Corintios 12, 4 y 6 dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. En Hechos 10:38 dice que el Padre es el que unge, Cristo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Podemos notar que hay una diversidad en las acciones, pero uno en las intenciones. Este debe ser el carácter de la iglesia, que haya una comunión, independientemente de que en las acciones seamos diferentes, y también debe ser el carácter de nosotros en nuestros hogares, en el entorno familiar. Pablo en 1 Corintios 12:7 dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Observe que Pablo expresa a cada uno por individual. En el verso 20 dice que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Aunque cada miembro ocupa una función, en el cuerpo sigue siendo uno, o el cuerpo sigue siendo uno, porque hay una unidad sin uniformidad. Muchas veces confundimos la unidad con la uniformidad. Y te doy un ejemplo. Dios me hizo un llamado al ministerio de maestro y me dio una misión y una visión. Pero no puedo pretender que un pastor o el cuerpo de ministros deje de hacer lo que Dios le encomendó para que ellos emprendan a hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí.
La unidad está en que, sin dejar de hacer lo que Dios les mandó hacer, ellos presten la colaboración en lo que Dios me mandó a hacer a mí. Lo mismo haría yo con ellos. La unidad consiste en que teniendo diferentes llamados y visión, nos prestemos el apoyo mutuo para que cada uno pueda alcanzar la visión que al fin nos llevará a un denominador común y plantar el reino de Dios. La unidad en la diversidad. Efesios 4:11 nos presenta 5 dones ministeriales que por ende tienen diferentes funciones. Tome en cuenta que al final de cada expresión, cuando nombras los dones, aparece una letra S. Apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros. Esa S al final, según el griego, no solo indica pluralidad, sino versatilidad o diversidad. Es decir, lo que quiere expresar el texto no es que tan solo Dios tiene muchos apóstoles, sino que tiene diferentes tipos de apostolados. Dios no tiene muchos evangelistas, sino diferentes tipos de evangelistas. Y así se da con los demás ministerios. Según este texto podemos ver la diversidad en los ministerios, pero debe haber una unidad en ellos. Todos no son iguales, ni operan iguales, pero tienen un denominador común y a eso se le llama unidad. En el verso 16 de Efesios 4, Pablo dice que los ministerios tienen que unirse como las coyunturas. Y en eso podemos ver la unidad en la diversidad. Reitero, la propiedad de la propiedad de las coyunturas en el cuerpo está en que al unirse le proporcionan al cuerpo 3 funciones que son determinantes para beneficio del cuerpo, que son unidad, movimiento y sostén. La unidad tiene que ver con la comunión, el movimiento con la diversidad de actividad, el sostén con la solidez. Si los ministerios como coyuntura no se unen, el cuerpo que es la iglesia no alcanzará la comunión, no se mantendrá en actividad y nunca tendrá solidez. Donde no hay unidad, no hay fuerza, y donde no hay fuerza, no hay poder. La falta de unidad produce una fragmentación o desintegración en el cuerpo. La unidad, para bien o para mal, desata poder. Tenemos el ejemplo bíblico de la Torre de Babel. Se unieron para un objetivo y eso generó fuerza y poder. Génesis 11, 1 y 9. Jesús dijo que si Belcebú echa fuera Belcebú, su reino está dividido y pronto desaparecerá. Mateo 12, 25 y 26. Todo lo contrario, cuando existe la unidad, hay fuerza, solidez y poder. Eclesiastés registra que el cordón de 3 doblez no se rompe, porque en la unidad de los 3 cordones hay fuerza, hay poder. Eclesiastés 4:12. Yo pienso que la desgracia más grande que sucedió en el mundo fue debido a la falta de unidad. El más grave de los errores que cometió Adán fue dejar sola a Eva en el
huerto del Edén a merced del diablo, si hubiese estado junto en mutuo acuerdo con la palabra que Dios les dio, a lo mejor no hubiese sucedido la desgracia más grande de la humanidad. ¿Sí? Ok. Lo más triste del caso es que la iglesia seguirá en desgracia mientras no estén en unidad. Un pueblo unido, por duro que sea el objetivo, lo logra alcanzar por causa de la unidad, pues le servimos a un Dios que tiene todo el poder del universo. Somos el pueblo con mayor capacidad que existe en el mundo, pero sin unidad, en parte estamos desprovistos e indefensos. Acuérdate siempre de esta frase. La unidad, para bien o para mal, desata poder. ¿Se puede estar juntos y no estar de acuerdo? Esa es otra pregunta que tenemos acá. Lo importante no es estar juntos, sino de acuerdo. En los registros del libro de Amós dice que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. Observe que el texto no dice que no pueden estar, dice que no pueden andar, que tiene que ver con propósito. Jesús dijo que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y piden algo, les será hecho. Mateo 18, 15 al 22. Observe que Jesús no dijo si estuvieran juntos, dijo si se pusieran de acuerdo. Los salmos registran la fuerza que hay en la unidad. El texto dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Observe que lo bueno y lo delicioso no es estar juntos, sino estar en armonía, que indica unidad. Dice, porque allí donde en la unidad envía Jehová bendición y vida eterna. Según Hechos 2:1, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban unánimes juntos. Observe que no solo estaban juntos, sino unánimes en un solo sentir. En los pasajes que analizamos se mantiene el principio. Lo importante no es estar juntos, sino estar de acuerdo, porque se puede estar juntos y no estar de acuerdo, y se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Usted agarra 10 perros y 10 gatos y los encierra en un mismo lugar. ¿Podrán estar juntos? Sí, pero por naturaleza sabemos que no están de acuerdo. Dios no quiere sectarismo, ni que haya excepción ni acepción de personas. Hechos 10:34, Santiago 2:9, sino que nos aceptemos tal como somos, que no haya competencia ni envidia, que nos tratemos como sujetos, que no utilicemos a las personas como si fueran objetos. Viviendo en estos principios de unidad es que podemos alcanzar el objetivo de Dios en el mundo, que es establecer el reino. Para alcanzar el objetivo de Dios es necesario que exista la unidad en la diversidad, en los líderes, como líderes, y en el liderato con la iglesia, y en la iglesia como cuerpo. En cuanto al líder, sabemos que el único que está en capacidad de recibir la visión de parte de Dios para la iglesia es el líder que Dios tiene al frente de la obra. Pero si el
líder no comparte y transmite la visión a sus líderes y a su iglesia, nunca podrá alcanzar la visión. El líder no puede tomarse la visión para él solo. El líder debe delegar. Él no puede hacerlo todo, señoras y señores. Cuando un líder no delega es porque no está, oiga, seguro de su posición. Posición de autoridad en el líder. No debe haber celo, rivalidad, competencia, envidia. No debe haber una imposición. El buen líder no impone, expone. El líder debe conocer que en el ministerio no se compite, se avanza. El buen líder siempre lleva un motivo correcto en su corazón para ejercer el liderato. Lo único que lo mueve es la visión que Dios le entregó. En conclusión, un líder nunca debe apropiarse de la visión, la debe compartir, transmitir y otorgar a los líderes y a su pueblo. En cuanto a los líderes y a la iglesia, los líderes que están adjuntos al líder o el pastor principal y la iglesia como el cuerpo debe entender que nunca tendrán una visión propia mientras estén bajo la cobertura de un líder o ministro. Dios nunca entrega la visión a un pueblo ni al líder que estén bajo la cobertura ministerial. La visión del ministro que está al frente de la obra debe ser la visión de los ministerios adjuntos y de la iglesia. Como cuerpo, lo difícil del caso es que muchas veces cuando hay quienes deleguen, no hay quienes asuman, y cuando hay quienes quieran asumir, no hay quienes quieran delegar. En conclusión, para alcanzar la visión, debe haber la unidad en los líderes y en la iglesia como cuerpo. Y en este caso, el líder debe de hablar y presentar, proyectar la visión que Dios le ha dado sobre los otros líderes y sobre la iglesia. El ministerio como don de Dios. El ministerio es un don de Dios dado por Dios a los hombres para el servicio de Dios y de su obra. No es algo de mi propiedad que lo ejerzo como yo quiera, cuando quiera y donde quiera. Es algo que es de Dios. Hay quienes hacen del ministerio un cargo, una posición, una posición para adueñarse de la obra de Dios, no sabiendo que la obra, oiga, es de Dios. ¿Por qué la obra es de Dios? Porque Él fue el que la compró en la cruz del Calvario a precio de sangre. ¿Estamos claros ahí? Dejar de ser ministro, dejan de ser ministro y se convierten en caciques y dictadores, entrando en el despotismo y la tiranía. Hay que tener cuidado que nuestro corazón o nuestros ojos no estén puestos en la obra del Señor, sino en el Señor de la obra, porque el ministerio que recibimos, lo recibimos de Dios para la iglesia y no de la iglesia para Dios. Estar en el ministerio es como estar en una gran empresa que cuando el patrón decida cambiarte del lugar, debe ceder a ese cambio. Dios es quien decide dónde y cómo y cuándo ejercer el don ministerial. Roy Durman le hizo una pregunta a Dios y le dijo: Señor, si para lograr hacer en un hombre tu voluntad necesitas que en él haya fe y disposición,
¿Por qué lograste hacer en Jonás lo que lograste hacer si en él no había ni fe ni disposición? Dios le respondió, debes tomar en cuenta que en Jonás se dieron tres factores que determinan que yo haga mi voluntad en un hombre. Primero, el hombre debe y tiene que estar seguro de que fue llamado para hacer lo que está haciendo. Jonás fue el hombre que yo llamé a hacer lo que hizo. Segundo, el hombre tiene que estar en el lugar que yo lo quiero. Jonás estaba en el lugar que yo lo quería, en Nínive. Tercero, el hombre tiene que estar en mi tiempo, Kairos, para lo que quiero hacer con él. Jonás estaba en mi tiempo para lo que yo quería hacer en Nínive. Esto indica que tú puedes ser el hombre y estar en el lugar, pero no estar en mi tiempo. Vas a fracasar. Por igual, puede ser el hombre estar en mi tiempo, pero si no estás en el lugar, vas a fracasar. Como nunca habrá un lugar, un tiempo, no eres ese hombre. Cosas que pueden causar la ruina en el ministerio. No trates de imitar a nadie. Tú tienes tu propia visión, tu propia personalidad y un llamado específico. Acuérdate que en el ministerio existe la pluralidad y la versatilidad. Cuando Pablo en Efesios 4:11 hace mención en los ministerios, en cada término para referirse a ellos, en su culminación aparece la letra S, que no solamente indica pluralidad, sino versatilidad, por lo que indica que Dios tiene muchos pastores, pero son diferentes tipos de pastores. Hay muchas formas de pastorear y así sucesivamente los demás ministerios. Deje el espíritu de competencia, envidia o celo. Debes estar seguro de lo que Dios te llamó a hacer. No hay nadie en este mundo que pueda ocupar el lugar que Dios te ha dado. Un ministro debe estar seguro de su uno de los indicativos que te enseña que no te están moviendo en la competencia, envidia o celo ministerial es cuando delegas responsabilidad e inviertes en otros ministerios tu tiempo, bienes materiales y dinero, entre otras cosas. Incluye tu familia en el ministerio que Dios te ha dado. No los descuides. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no sabes administrar tu hogar, ¿cómo podrás administrar y ministrar las cosas de Dios? Pablo en sus cartas dice que el obispo o el ministro debe ser un buen administrador de su hogar. Primera a Timoteo 3:4, Titos 1:6, descuidar tu hogar, descuidar el ministerio. Debes entender algo, nunca podrás construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. No te independices de Dios para ejercer el ministerio. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5, ¿sí? Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. La obra de Dios solo la puede llevar a cabo Dios.
No descuides tu vida devocional. Hechos 4:6. Lo que hagamos en Dios depende de lo que seamos en Él. Pasemos más tiempo con el Señor de la obra que con la obra del Señor y seremos más efectivos en su obra. Esfuérzate, dedícate y ocúpate en el ministerio que Dios te ha dado. Dios no trabaja con negligentes en el ministerio. Tenemos que ser diligentes y esforzados sin escatimar esfuerzo. Mateo 25:9. Dios le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, y yo te daré, y yo estaré contigo. Josué 1:6 y 7. Por igual le dijo a Esdras, levántate y pon manos a la obra, y yo estaré contigo. Esdras 10:4. Dios está dispuesto a bendecir la obra de tus manos en tu esfuerzo, dedicación. Deuteronomio 2:7, 2:28 y 39. Dios puso en ti el don ministerial. De ti depende que lo pongas a producir en Proverbios 6:9-11, 10:4, 23:21, 30:8 y 9 dice que en la flojera y en la negligencia viene la escasez y la ruina. No esperes que Dios te lo dé todo. Ya Él hizo la obra. Obra tú en lo que Él ya obró. Sé íntegro en todas sus acciones. Apártate del pecado. La vivencia es factor determinante para tener éxito en el ministerio. La vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación y evitar tragedias en el ejercicio del ministerio. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. De esto ya tratamos en el tópico pasado. No seas pesimista, sé optimista en el ministerio que Dios te ha dado. Un buen líder nunca se conforma con lo que hasta ahora ha alcanzado. Siempre quiere más. Ten en cuenta que en Dios nunca se termina de conseguir. Siempre hay que buscar. Debemos sufrir de complejo de insatisfacción positiva y nunca conformarte con lo que tienes. No aspiremos menos de lo que Él nos ha dado. Aspiremos más de lo que tenemos. Acuérdate que el peor enemigo que tiene una persona para alcanzar el éxito es el desánimo, falta de amor al llamado ministerio que Dios te hizo, o al ministerio que Dios te hizo, o al llamado personal también. En el Evangelio de Juan nos da un ejemplo claro de cómo el amor es una fuerza necesaria y vital para que nos impulse a ejercer el ministerio. Juan 21:15 y 19. Alguien dijo que el poder y la fuerza de un ministerio está en proporción directa de cuanto ames el llamado que Dios te hizo. Hay dos cosas que debemos amar incondicionalmente después de Dios: el llamado que Dios nos ha hecho, el objetivo del llamado. Ahora, el objetivo del llamado, ¿cuál es? Perfeccionar a los santos. Ahora, si yo he sido llamado a un objetivo de perfeccionar a los santos,
a quién yo debo comenzar a perfeccionar primero. Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. Si yo tengo un llamado para perfeccionar a Celina, mi gran amor no debe ser perfeccionar a Celina, sino perfeccionar a Octaviano Torre primero, para después perfeccionar a Celina. ¿Por qué razón? El segundo mandamiento establecido por Dios en las Escrituras para los creyentes en Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo mandamiento? El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Estamos claros ahí? ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no comienzas amándote tú, ¿sí? ¿Con qué garantía tú vas a amar a quién? ¿Sí? Si yo no me amo yo, ¿cómo amo a mi esposa? ¿Cómo amo a mis hijos? ¿Cómo amo a la iglesia? ¿Cómo amo a quien otro? Si yo no comienzo a hacerlo conmigo. Entonces es importante tomar y tener en cuenta esta parte. Un don ministerial es un don de servicio, ¿sí? Para ayudar a otro. Entonces, en primer lugar, debo amar al que me dio